¿Sabes que te podrías estar quedando ciego ahora mismo? Incluso puede que lleves meses o años perdiendo visión y ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Te imaginas que cada vez ves menos y menos y menos y que no hayas notado absolutamente nada, ni siquiera una pequeña molestia? Si quieres saber más sobre esta enfermedad y si quieres saber si te puede estar afectando a ti, quédate y te lo cuento. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sanidad Creativa. Hoy vamos a hablar del glaucoma, que es la segunda causa de ceguera junto con las cataratas en el mundo. Después de ver este vídeo vas a saber qué es el glaucoma, cómo se diagnostica, tratamiento y lo más importante, si te puede estar afectando a ti. Una cuestión importante, antes de ver este vídeo te recomiendo que veas el de la anatomía del ojo, el de la anatomía del globo ocular, que te lo voy a dejar por aquí arriba en las pestañas. Pásate primero por allí, lo ves y luego vuelves a este vídeo. Bueno, vamos al grano. El glaucoma es un trastorno ocular crónico y complejo, que se caracteriza por una lesión progresiva del nervio óptico, generalmente causada por un aumento de la presión intraocular por un desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso, y que con el tiempo, si no se trata, lleva al paciente a ir perdiendo visión poco a poco hasta llegar a la ceguera completa. El glaucoma es irreversible, es decir, la visión que hayamos perdido no se recupera aunque se diagnostique y se ponga tratamiento. El glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo occidental y se estima que la mitad de las personas que lo padecen no lo saben, ya que, como vamos a ver a continuación, en las fases iniciales de esta enfermedad el glaucoma es totalmente asintomático. Hay diferentes tipos de glaucoma, tenemos el glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, el glaucoma congénito y otros tipos de glaucoma. En este vídeo nos vamos a centrar en el más común de todos, que es el glaucoma de ángulo abierto, es el que afecta a la mayor parte de la población. Sin embargo, también vamos a nombrar el glaucoma de ángulo cerrado, por la gravedad que este implica y un poco lo florido de los síntomas cuando aparece, aunque afortunadamente afecta a muy pocas personas comparado con el glaucoma de ángulo abierto. Bueno, vamos a empezar hablando del mecanismo fisiológico y de las estructuras anatómicas implicadas en el glaucoma. Bueno, aquí es interesante rescatar este pequeño esquema que mostramos en el vídeo anterior, en el de la anatomía del ojo, que aunque está en inglés yo creo que se entiende bastante bien y lo voy a ir explicando, porque con este esquema nos va a ayudar bastante a entender las partes anatómicas que están implicadas en el glaucoma. Bien, tenemos que recordar que en el ojo hay dos tipos de humores, dos tipos de fluidos. Tenemos el humor vítreo, que está en una de las cámaras posteriores del ojo, en la cámara más grande, que es la cámara vítrea, y luego tenemos el humor acuoso, que es el que está en las cámaras anterior y posterior del ojo, que son dos cámaras que están en las partes delanteras del ojo. Bien, pues este humor, el acuoso, va a ser la clave para entender esta patología, el glaucoma. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de este humor. Vale, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares. Los procesos ciliares es parte del cuerpo ciliar. Bien, pues los procesos ciliares están continuamente produciendo humor acuoso. El humor acuoso primero pasa a la cámara posterior del ojo. De la cámara posterior, a través del iris y la pupila, va a pasar a la cámara anterior. Y de la cámara anterior se va a reabsorber, es decir, se va a drenar mediante la malla trabecular, que en inglés es la trabecular meshwork, y el canal de Schlemm, ¿vale? Entonces esto es un poco el circuito que hace el humor acuoso. Hay una parte importante aquí que se llama el ángulo iridocorneal, ¿vale? El ángulo iridocorneal sería el ángulo que forma la córnea, que sería aquí mi mano, con el iris, ¿vale? Que estaría aquí por debajo. Bueno, pues la córnea, el iris y la esclera forman un ángulo que se llama el ángulo iridocorneal. En la esquina de ese ángulo estaría la malla trabecular y el canal de Schlemm, por donde se drena el humor acuoso. Bien, pues este humor acuoso va a ser clave para entender el glaucoma. Voy a poner un símil para explicar las estructuras anatómicas del glaucoma que se suele utilizar mucho, que es el símil del grifo, el lavabo y el desagüe. ¿Vale? En nuestro ejemplo, el grifo serían los procesos ciliares, que están continuamente produciendo humor acuoso. Es decir, el grifo de nuestro lavabo imaginario está siempre abierto y saliendo agua. ¿Vale? Luego tenemos la pileta o el lavabo, que en el ojo serían las cámaras anterior y posterior. Este lavabo o cámaras deben estar siempre llenas de agua, ni mucha agua ni poca agua, solo en su justa medida. Y por último, en nuestro ejemplo, tendríamos el desagüe, que sería la malla trabecular y el canal de Schlemm.
El desagüe tiene que ir sacando la cantidad justa de agua para que el lavabo se mantenga siempre lleno, ni con mucha agua ni con poca, solo ahí, como dijimos antes, en su justa medida. Pues bien, si el grifo, que serían los procesos ciliares, se abre a tope y empieza a producir más agua, más humor acuoso de lo normal, o si el desagüe, que sería el canal de Schlemm y la malla trabecular, se obstruye, lo que va a pasar es que el agua del lavabo se va a empezar a salir por fuera y nos va a tocar fregar el baño entero. Bien, el problema es que en nuestros ojos, las cámaras anterior y posterior, no se desborda el agua porque son estructuras cerradas. Por lo tanto, si la malla trabecular o el canal de Schlemm o directamente el ángulo iridocorneal se cierra por completo, el humor acuoso se va a empezar a acumular en las cámaras anterior y posterior. Esto va a provocar un aumento de la presión intraocular. Este término va a ser clave en el glaucoma, ¿vale? La presión intraocular. Esta presión va a ir presionando estructuras posteriores del ojo hasta llegar al nervio óptico, que es una estructura muy sensible a la presión. El nervio óptico se va a empezar a dañar y ahí es cuando se va a producir el glaucoma, con el daño del nervio óptico. Y eso lo que va a hacer es que vayamos perdiendo, como vamos a ver ahora, visión periférica, ¿vale? La visión central en las fases iniciales de la enfermedad se mantiene conservada. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre el glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Como ya dijimos antes, el de ángulo abierto es el que afecta a la mayor parte de la población. Vale, aquí en el de ángulo abierto tenemos un ángulo iridocorneal perfecto, que está bien, no está cerrado, pero tenemos algún tipo de defecto en el canal de Schlemm o en la malla trabecular y el humor acuoso no drena bien. Esto el ojo lo va compensando, ¿vale? Esto se va produciendo a lo largo del tiempo y el ojo lo va compensando. Entonces, poco a poco, la presión intraocular puede ir aumentando, puede estar aumentada, o hay glaucomas de ángulos abiertos en los que nos encontramos una presión intraocular completamente normal, ¿vale? Y esto con el tiempo va dañando el nervio óptico, pero es de forma muy paulatina, por eso los síntomas son casi inexistentes. Otra cosa distinta es el glaucoma de ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo cerrado lo que tenemos es que el ángulo iridocorneal que comentábamos antes se cierra por completo. Por lo tanto, de forma muy brusca y muy repentina, el humor acuoso se empieza a acumular y la presión intraocular aumenta, pero de forma muy brusca. No es como en el de ángulo abierto, que esa presión va aumentando poco a poco en el tiempo. Aquí lo hace de forma muy brusca. Entonces los síntomas vamos a ver ahora que van a ser bastante más floridos. Importante aquí en el glaucoma de ángulo cerrado, especialmente para las personas, los sanitarios, técnicos, enfermeros que hagan retinografía. Hay veces cuando hacemos una retinografía, que la retinografía no es otra cosa que una fotografía de la capa interna del ojo, de la capa nerviosa, de la retina, ¿vale? También se le conoce como fondo de ojo, se utiliza mucho en las personas diabéticas para ver si hay algún tipo de lesión. Bueno, pues cuando hacemos una retinografía puede que sea necesario dilatar la pupila. Para que la pupila sea mayor, pueda entrar más luz y podamos hacer una mejor fotografía. Bien, pues esto se hace de forma farmacológica. Nosotros aquí utilizamos un fármaco que se llama tropicamida. Pues en el glaucoma de ángulo cerrado hay que tener especial cuidado, porque si nosotros provocamos una dilatación farmacológica, la pupila se va a dilatar, el iris va a empujar, va a acercarse hacia el ángulo iridocorneal y podemos provocar un ataque agudo de glaucoma. Así que si tenemos que dilatar pupila por cualquier motivo, mucho cuidado en las personas que padecen glaucoma, especialmente el de ángulo cerrado. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora de los síntomas que provoca el glaucoma y vamos a diferenciarlos entre los síntomas del glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, vamos a empezar con los síntomas del glaucoma de ángulo abierto. En el glaucoma de ángulo abierto no se produce prácticamente ningún síntoma en las fases iniciales. El paciente no nota absolutamente nada, ni dolor, ni molestias, ni pérdida de visión grave, absolutamente nada. Esto lleva a que haya un diagnóstico tardío. ¿Por qué pasa esto? Porque en el glaucoma de ángulo abierto vamos perdiendo visión periférica, ¿vale? Periférica. Es decir, empezamos a perder visión, pero ya les digo, sin ningún tipo de dolor, ni de molestias, ni nada, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces empezamos a perder la visión de aquí, de los laterales, ¿vale? Y nuestro cerebro, que hace cosas maravillosas, va compensando esa falta de visión. Es decir, mediante la conjunción de las imágenes de los dos ojos, nuestro cerebro va completando esos fragmentos de imagen que nos empiezan a faltar. Por lo tanto, el paciente no se da cuenta hasta que la pérdida de visión es muy evidente. Otra situación distinta es el glaucoma de ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo cerrado, al aumentar la presión de forma muy brusca, sí vamos a tener un paciente que viene normalmente al servicio de urgencias. Viene un servicio de urgencias comentando un dolor ocular o retroocular muy intenso,
dolor de cabeza, incluso náuseas, vómitos, vamos a ver un ojo muy rojo, muy irritado, ¿vale? Por este aumento tan brusco de la presión intraocular. Entonces en estos casos sí que vamos a tener un diagnóstico un poco más temprano. Al final, en la mayoría de los pacientes con glaucoma, si no se trata y sigue avanzando, lo que nos queda es lo que se llama una visión en túnel o una visión en escopeta, donde el paciente pierde prácticamente toda la visión periférica y lo único que le queda conservado es la visión central. Bueno, pues visto los síntomas, vamos a ver los factores de riesgo, ¿vale? Como toda patología, como toda enfermedad, hay unos determinados factores que nos van a predisponer más a padecer esta enfermedad. Bueno, el primer factor de riesgo, ya lo dijimos, es la hipertensión ocular. No hay que confundir glaucoma con hipertensión ocular. Que un paciente tenga la tensión ocular alta no significa que tenga glaucoma, ¿vale? Entonces, la hipertensión ocular, especialmente cuando la tensión está por encima de 21 miligramos de mercurio, es un factor de riesgo importantísimo para el glaucoma. Otro factor de riesgo súper importante son los antecedentes familiares, ¿vale? En el caso de que tengamos familiares, sobre todo de primer grado, padres, madres, hermanos y también de segundo grado, abuelos, tíos, primos, que padezcan glaucoma, eso va a aumentar hasta 8 o 10 veces la posibilidad de que nosotros lo padezcamos. También tenemos otras afectaciones del ojo, como miopía, las córneas delgadas. Luego la raza, las personas africanas o afrodescendientes también tienen un mayor riesgo de padecer glaucoma. Y luego otras patologías como diabetes, hipertensión, problemas vasculares también van a predisponer la aparición de esta patología. También tenemos la edad, que no se me olvide. En el caso de los mayores de 40 años, especialmente los mayores de 60 años, van a tener mucho más riesgo que las personas jóvenes de padecer el glaucoma. Bueno, pues ya nos queda poquito por ver. Básicamente nos queda cómo se diagnostica el glaucoma y el tratamiento. Así que vamos a empezar por ver cómo se diagnostica el glaucoma. Bueno, hay varias pruebas que los oftalmólogos pueden realizar para diagnosticar el glaucoma. Dentro de estas pruebas que los oftalmólogos utilizan para diagnosticar el glaucoma, tenemos la lámpara de hendidura, la tonometría, la gonioscopia, el examen del nervio óptico, la paquimetría, tomografía de coherencia óptica y campimetría visual. Este último, la campimetría visual, es una de las pruebas más importantes para el diagnóstico y seguimiento del glaucoma, ya que es la única prueba capaz de estudiar la visión periférica que tiene el paciente, es decir, el tipo de visión que se afecta en esta patología, ya lo dijimos antes, que se afecta a la visión periférica. Por lo tanto, campimetría visual, una prueba diagnóstica súper importante en esta patología. Y bueno, visto el diagnóstico, pues yo creo que nos queda por ver el tratamiento del glaucoma, así que vamos con el tratamiento. El tratamiento del glaucoma lo vamos a dividir en tres: tratamiento farmacológico, tratamiento láser y tratamiento quirúrgico. Vamos a verlos uno por uno, igual que en el diagnóstico no me voy a extender demasiado, pero sí que los vamos a comentar. Vamos a empezar por el tratamiento farmacológico. La primera línea de tratamiento en todos o casi todos los pacientes con glaucoma es el tratamiento farmacológico, y esto es mediante colirio, ¿vale? En la mayor parte de los pacientes el glaucoma se va a controlar con gotas que se aplican todos los días en el ojo, incluso varias veces al día, y que están enfocadas a reducir la presión intraocular hasta que se controle la enfermedad. Algunos fármacos lo que hacen es reducir la cantidad de líquido que produce el ojo y otros disminuyen la presión aumentando la cantidad de líquido que sale del ojo. Luego tenemos el tratamiento láser, suele ser la segunda línea de tratamiento después del farmacológico. Entonces, cuando las gotas oculares no están funcionando bien o no todo lo bien que deberían, pues vamos a tener el láser, que es la segunda línea de tratamiento, y nos va a ayudar a mejorar el sistema de filtración del ojo. Estos procedimientos suelen hacerse en la consulta de oftalmología y normalmente puede hacerse una vida bastante normal desde el mismo día de la intervención. Tienen una recuperación bastante rápida. Bueno, y por último tendríamos el tratamiento quirúrgico. Cuando el tratamiento láser o farmacológico no es suficiente para conseguir reducir la presión del ojo, a veces se debe realizar una intervención quirúrgica. Hay que recordar que la cirugía de glaucoma no sirve para mejorar la visión de los pacientes. La visión que hemos perdido ya hemos perdido. Si el nervio óptico dañado no se recupera, pero sí puede ayudar la cirugía a que no siga progresando la enfermedad. Hay que recordar una cosa, que el paciente esté operado no significa que esté curado. A día de hoy el glaucoma no tiene cura, ¿vale? Entonces, aunque esté operado, va a tener que seguir llevando unos controles con su oftalmólogo, unos controles periódicos. Esto es importante recordarlo. Bueno, pues ya hemos visto casi todo lo que teníamos hoy para hablar del glaucoma.
Como ven, el pronóstico de esta enfermedad va a depender en gran medida del momento en el que se diagnostique. Si hay un diagnóstico temprano y el nervio óptico no está excesivamente dañado, bueno, pues con un tratamiento farmacológico, gotas, el pronóstico es relativamente bueno y vas a poder llevar una vida pues más o menos normal. Ahora bien, si el diagnóstico es tardío, la pérdida de visión ya es muy evidente, es muy grave, el pronóstico va a ser peor porque va a haber que hacer un tratamiento un poquito más agresivo. Pues nada, esto es todo lo que les quería contar del glaucoma, espero de verdad que les haya servido, que hayan aprendido algo. Cualquier duda, comentario y sugerencia lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios de YouTube y también me pueden escribir por Instagram, que saben que siempre intento responder a todas las personas que me escriben. Pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.